Él está en contra de que la clase media sea la que prospere, porque una clase media, por definición, se va independizando del gobierno, no requiere al gobierno. Hay que pensarlo a él en los años 70, en Tabasco, el estado en ese momento el más rico del país porque producía petróleo. Pemex era una empresa naciente, todo era para adelante. Lo que él trata de hacer es volver a construir esa época, sin aceptar la premisa que acabas de poner en la mesa, que es que el siglo XXI no tiene absolutamente nada que ver con esa época. Y por eso, más allá de los tres proyectos que hay, el trenecito, la refinería y el aeropuerto, no hay más. Todo lo demás es transferirle dinero a sus clientelas. La elección más importante del 6 de junio fue que sí hay política en México, que sí hay oposición y que el gobierno sí puede perder. Yo no creo que alguien del grupo tradicional de la política mexicana pueda ganarle a Morena. Yo tampoco. Pero si surge alguien de la sociedad que tenga capacidad, yo creo que sí hay por ahí 2 o 3 que podrían levantar la cabeza, sería una oportunidad única. ¿Cómo nos ve México en el extranjero? ¿Cómo nos ve el extranjero Nos ve de dos maneras. Uno es con cada vez mayor preocupación de lo que pueda pasar aquí, y por otra parte nos ven con cada vez más desprecio por no haber dado el paso que el país ya tenía marcado hacia adelante. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Alarraqui, el programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Hoy tengo un invitado excepcional. Él es escritor, él es columnista de El Reforma, columnista político, un hombre muy serio, muy metido en su trabajo, muy profesional. E invité a Luis Rubio por una sola razón muy importante, además del cariño que le tengo. Acaba de escribir un libro, Luis, en la cual ya ahorita es el más vendido, y les voy a enseñar la portada aquí. Se llama La nueva disputa sobre el futuro. Del lado derecho, la cara de Echeverría dándole la espalda a López Obrador, significando Luis Rubio, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, Luis Rubio. Muchas gracias. Significa que lo que tu portada dice es lo que todos los que sabemos de política opinamos, que es un regreso. Es un intento de reconstrucción de aquella época, evitando en la mente del presidente los errores que en aquella época se cometieron, pero no entendiendo qué es lo que hacía funcionar al país en esa época. ¿Por qué el presidente quiere esa regresión cuando estamos en globalización? En el siglo XXI ya. Porque el presidente vive en los años 70, porque el presidente está seguro de que el país funcionaba bien, que la economía, un día me lo dijo cuando platicaba yo con él, la economía crecía mucho, no había violencia y había orden. La diferencia con hoy es que había una presidencia fuerte que mandaba. Entonces, para él, todas las reformas que se hicieron a partir de 1982 fueron un error, fueron cambiar el camino. Él no acepta que el país o el gobierno quebró en aquel momento, él no acepta que el problema era que ya no era inviable el modelo. Hay que pensarlo a él en los años 70, en Tabasco, el estado en ese momento el más rico del país porque producía petróleo. Pemex era una empresa naciente, todo era para adelante, generaba una barbaridad de demanda para toda la economía. Se compraba pues varillas, cemento, tubos, todas las cosas, y eso generaba como 2,5, 3 puntos adicionales de crecimiento para la economía en esos 10 o 12 años que duró. Él estando ahí veía que la empresa era el gran proveedor para todos los tabasqueños. Entonces para él lo natural es, vamos a recrear Pemex, vamos a tener un gobierno que manda y vamos a tener un reparto de dinero, unas transferencias a la gente pobre, porque lo que importa no es crear riqueza, lo que importa es que la gente viva bien. Esa idea de vivir bien es una idea muy suya que continuamente repite. Entonces, lo que él trata de hacer es volver a construir esa época, sin aceptar la premisa que acabas de poner en la mesa, que es que el siglo XXI no tiene absolutamente nada que ver con esa época. Nada. ¿Pero tú crees que no lo sabe Luis Rubio? Lo sabe, pero no lo acepta, y por eso va dogmáticamente en el camino al que va y no acepta
desviaciones de las ideas fijas que tiene y claras de cómo llegar a ello. Por eso tiene una gran visión, pero cero proyecto, cero plan para llegar a ese lugar más allá de concentrar el poder. Y por eso, más allá de los 3 proyectos que hay, el trenecito, la refinería y el aeropuerto, no hay más. Todo lo demás es transferirle dinero a sus clientelas. No hay ninguna otra cosa más que mantenerse en el poder. Y eso es lo que lo va a tumbar, o va a tumbar a su movimiento, porque no tiene capacidad de sustento, no tiene una base para crear más riqueza, más empleos, más oportunidades. ¿Tan fregado estamos? Bueno, yo creo que el aprendizaje que él tuvo de los años 70 es que se excedió el gasto respecto al ingreso gubernamental y entonces eso provocó una crisis financiera. Por eso la lógica de él no es que sea neoliberal, como muchos lo acusan en la parte financiera, es que él sí entiende que si se atraviesa ese umbral, si se rompe con los candados financieros, se provoca una crisis enorme como las que tuvimos en los 70, 80, 90. Lo que pasa es que él no entiende que para que pueda funcionar el país de manera normal, también tiene que atraer inversión y eso requiere pues convencer, ser convincente, generar confianza, un entorno, un ambiente en el que todo el mundo se sienta cómodo con que las reglas van a funcionar. Y él lo que él ve es, pues en los años 70 las reglas eran las del petróleo, porque había tanto dinero que el gobierno no tenía que atraer inversión. Es que, a ver, a mí lo que me cuesta mucho trabajo del presidente es lo siguiente. Yo puedo coincidir como tú puedes coincidir y el público puede coincidir del qué. O sea, que haya menos pobreza. Dime quién en México no quiere que haya menos pobreza. Dime quién en México no quiere que haya más progreso. Dime quién en México no quiere que la clase media suba de estrato y tengan sus propias pymes. Dime que solamente un enfermo mental no quiere el bienestar del mexicano. Solamente, ok. Coincidimos 100% con el presidente. Presidente, todos queremos un México mejor. Ok. Pero nadie está de acuerdo con el qué. Nadie está de acuerdo con el qué. Un señor que le dejaron 300 y pico mil millones de pesos Peña Nieto en la caja para... Ya se gastaron en un año. Se gastó el dinero, dijo que mintió, no está mintiendo de que no iba a pedir dinero prestado, ya pidió 300 mil millones de pesos. No, ¿qué hace con el dinero? Todo ese dinero va para la clientela y para sus 3 proyectos. Sí, la principal, la razón por la que hay toda la austeridad que han generado es para crear mayores transferencias a sus clientelas. Sin embargo, con la encuesta de ingreso-gasto que salió la semana pasada, sí, lo que aprendimos es que primero le llega a menos gente de lo que le llegaban los programas de Progresa, Solidaridad, Prospera, todos como se llamaron, pero eran dirigidos a la parte más pobre. Él le dirige a su base clientelar, no a la gente más pobre. Él definió como los temas importantes corrupción, pobreza, falta de crecimiento y desigualdad. Esos son los 4 temas. Y como dices, nadie puede estar en contra de ellos, no. Pero él está en contra de que la clase media sea la que prospere, porque una clase media, por definición, se va independizando del gobierno, no requiere al gobierno. ¿Y a él qué le importa? Bueno, pero él, las 3 semanas posteriores a la elección del 6 de junio, las dedicó a quejarse amargamente, y eso era de la víscera, no era de otra, no era un plan estructurado, no era estrategia. Estaba quejándose de la gente que tiene aspiraciones, que tiene deseos a mejorar, porque esa gente no requiere al gobierno, esa gente no acepta ser clientela. Entonces, el presidente no es que quiera que la gente progrese, quiere que la gente viva bien, es decir, que haya menos desigualdad, pero el efecto de lo que está tratando de hacer es que va a tratar de bajar a los que les ha ido bien, no a subir a los que les ha ido mal. Entonces, en vez de disminuir la pobreza, va a generar un estrato que era de clase media baja, haciéndola menos rica o menos clase media y más pobre. Pero a ver, en tu opinión, y tú lo has entrevistado 1000 veces, has hablado 1000 veces con él, ¿no se da cuenta que es una burrada? Yo hablaba mucho con él cuando era jefe del gobierno del Distrito Federal, no lo he visto desde entonces. Ok. Pero tiene clarísimos los conceptos. Podemos estar de acuerdo con sus conceptos o no, pero los tiene perfectamente claros y articulados y cree en ellos fervientemente y no se va a desviar ni un milímetro de ellos.
es un animal político en el sentido aristoteliano, en el sentido que se dedica a la política, la entiende perfectamente, pero sin sustento para que haya comida, para que haya progreso, la política no es suficiente. Y no es suficiente ganar elecciones o creer ganarlas. Y lo que le pasó el 6 de junio es justamente eso, que perdió a toda esa gente que estaba, pues, por hartazgo, por enojo, por ya quería algo diferente, porque le había molestado el gobierno de Peña o cualquier otra cosa. Se fue con él y toda esa gente adicional sobre su base la perdió en este periodo. Y eso lo que hizo fue mostrarlo como un político vulnerable, cosa que no era antes del 6 de junio. ¿Cómo calificas la consulta del INE del domingo pasado? Depende de qué quiere ver uno. La consulta, obviamente, con una pregunta como esa, primero nadie se puede oponer, pero tampoco a nadie lo atrae. Claro. Es como las consultas en California que hubo en que ¿quieres que te bajemos los impuestos, sí o no? Pues ganó con 90 y tantos por ciento por razones obvias. Nadie puede estar en contra de eso. Claro. Las consultas relevantes, como las que se hacen en los pocos países que las tienen serias, como Suiza, como Finlandia, son planteamientos, ¿debemos entrar a la Unión Europea o no, por ejemplo? Y entonces se vuelve un debate por meses en que las diversas partes van argumentando sus posturas y llegan a una decisión a través del voto popular. Pero es donde realmente hay un punto de debate, no en si vamos a aplicar la ley o no. Entonces, ¿cómo la veo? Yo creo que fue un éxito en el sentido que se organizó muy bien, creo que fue un fracaso en el sentido del resultado, pero el objetivo, pero eso lo sabía el presidente desde el principio. Claro. Él sabía, la pregunta es por qué lo quería hacer, y lo quería hacer porque ahora tiene varios meses para poder estar culpando al neoliberalismo, a los presidentes, al INE, etcétera, para su campaña para la revocación del mandato. Esa es la lógica en la que está detrás de esto. Nadie podía creer que iba a ganar 40%, que iba a asistir 40% del padrón. Obvio. Ahora, a ver, el presidente está contratado 6 años. O sea, nosotros lo contratamos 6 años. 5 años y 10 meses. Exactamente, sí. ¿No es una mamada la revocación de mandato? Por supuesto que es. Y además es delicado porque el presidente López Obrador es el factor más importante de cohesión de su base, pero también de contención de los grupos más extremos, más violentos de la sociedad mexicana. Entonces, supongamos que el que ganara la revocación de mandato, es decir, que fuera más del 40% a votar y que gana el no, es decir, el que gana el que se vaya el presidente. No se va a ir. No, pero primero no tendría por qué irse porque él, como dices, lo contratamos por 6 años. Exacto. Pero la otra cosa es que el país no tiene mecanismos de sucesión establecidos. Sí los tiene formalmente, pero en la práctica el poder en México es tan concentrado, y él lo ha concentrado tanto más, que cómo se transfiere eso a otra persona de una manera institucional y sin provocar el tipo de manifestaciones, de gritos, de violencia que han caracterizado a Chile, a Colombia, a Ecuador, a Brasil. ¿Para qué la hace? La hace porque es una manera de legitimarse. Si uno ve la mañanera de ayer después del referéndum del domingo, lo que dijo fue que esto lo legitima, eso legitima el mecanismo y eso le confiere legitimidad al proceso que él está encabezando. Podemos argumentar que el 97% de votos de 7 millones o 6 y pico millones no dice absolutamente nada. Pero en la retórica pública, que es uno de los temas que tú manejas mejor que nadie, él es un genio para administrarlo. Sí, es un genio. Pero yo no puedo creer, o sea, no me entra en la cabeza. Y en Atípica, a partir de próximo septiembre, cuando arranquemos la temporada 2, vamos a estar insistiendo que por favor no pierdan el tiempo y que no vayan. Que el señor está contratado 6 años, que pase lo que pase va a ganar, entonces no pierdan el tiempo, porque sería echarle más porras, algo que no es necesario echarle más porras, ¿no? Yo creo que la lógica de ese referéndum es distinta que esta. En esta lo lógico era, mientras menos gente asista, más obvio es que no funciona. Uh-huh. En aquel momento es más delicado porque si mejoran los mecanismos de participación, o sea, el acarreo,
y logran llevar un número mucho más importante, aunque no lleguen al 40%, sí puede ser mucho más simbólico y mucho más, por lo tanto, políticamente efectivo. Es que yo creo, Luis, que pase lo que pase, yo estoy tomando en cuenta, si palomita, de que va a haber acarreo y superacarreo. Ya se acabó la conversación. O sea, pase lo que pase, va a ganar López Obrador. No hay duda. Entonces, no hay duda. Coincido en eso. Ya se acabó la conversación. No vayan, no sean idiotas, no vayan, no pierdan el tiempo. O sea, no le hagamos el caldo al presidente para que luego digan, ven cómo me adoran en México. Lo adoren o no lo adoren, la realidad es una. El 50% lo odia, el 50% lo adora. Absolutamente. Y ya se acabó la conversación, entonces no pierdan el tiempo. Los números no son tan grandes, afortunadamente. Exacto. Pero son 50 y 50. Sí, pero digamos que Hoy. lo adoran, la base dura en la que votó ahorita 17%. es como el 17%. Sí, No es más grande. No. Pero Flores Rico me platica, me dice, el problema es de que el 50% de ese 100% no le importa la política. Claro. Y el 17% de ese 50% sí le importa la política. Multiplícalo por 2 en ese 50%, se te convierte en un 34%. Desde luego. Y son los que te hacen el ruido. Por supuesto. Porque este 50% no se mueve. Absolutamente. ¿No? Sí, sin duda. Y yo creo que tienes razón. ¿Cómo nos ve México en el extranjero? ¿Cómo nos ve el extranjero Nos ve de dos maneras. Uno es con cada vez mayor preocupación de lo que pueda pasar aquí, y por otra parte nos ven con cada vez más desprecio por no haber dado el paso que el país ya tenía marcado hacia adelante. Los europeos, por supuesto, más distantes, nos ven diferente, pero no con menos preocupación porque ven que esto se va a empezar a deshojar, que se va a empezar a desmantelar o a deteriorar de una manera muy rápida. En Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, estoy hablando del TLC original, cuando el gobierno de Salinas le propone al gobierno de Bush, papá, hacer el tratado, para ellos ellos lo vieron en términos geopolíticos de este-oeste. Todavía estaba la Guerra Fría cuando se plantea esto. Sí. Y entonces, era el mero final, pero todavía estaba. Y cuando se plantea lo que ellos ven es, México finalmente entendió que nosotros somos parte de la solución y no parte del problema. Sí. Y desde la perspectiva de ellos te vamos a dar lo más grande que te podemos dar, que es una garantía a la inversión para que tú te transformes. Entonces nosotros vamos a firmar un tratado contigo por medio del cual la gente va a saber que si no cumples con las reglas del juego, nosotros tenemos que responder por ti. Entonces tú estás jugando conmigo y vas a ser un socio en todo esto. Es decir, te estamos dando el boleto que a ningún otro país del mundo le podemos dar. ¿Por qué? Porque eres la frontera más débil para nosotros. Esto lo argumentó públicamente el asesor de seguridad nacional de Bush, el general Scowcroft, en su momento. Entonces, para México, sin embargo, el tratado fue la manera de amarrar lo que ya se había hecho. Entonces, nosotros veíamos como el final de un proceso, ellos veían como el principio de un proceso. Y México, pues, concluye el sexenio de Salinas, llega a la crisis del final de 94, y el gobierno mexicano se le olvida el tema del tratado y se dedica Zedillo a resolver el problema inmediato de las finanzas y todo lo que tenía que resolver, pero con eso se acaba la salida que los americanos habían propuesto y habían planteado como una posibilidad. Entonces, desde la perspectiva de ellos, México no nada más lo decepcionamos, sino que también perdimos y desperdiciamos el mejor instrumento que ellos jamás nos podían haber dado. Entonces llega Trump y dice, ustedes son unos estúpidos, no saben hacer esto y además te voy a poner reglas que no te permiten hacer lo que hacías antes, que era atraer inversión americana hacia México. Entonces, ¿cómo nos ven? Nos ven como un competidor, nos ven como un socio cumplidor, que no satisface y no cumple con las reglas del juego. Y nos ven como un país que nomás no tiene capacidad de ordenar sus cosas y resolver sus cosas. Los americanos lo que ven es a México queriendo regresar, o al presidente queriendo regresar a los años 70, un espacio en el cual lo que había era los americanos como enemigos,
el gobierno como el gobierno supremo como el que conduce las cosas, el sector privado subordinado, y por lo tanto distante a todo lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Hay una paradoja, desde luego, porque el presidente, sin López Obrador, el Tratado de Libre Comercio actual, el nuevo, el TEMEC, nunca se hubiera podido ratificar en el Senado y en el Congreso americano. Sin embargo, lo hicieron porque México se comprometió a cosas que el gobierno mexicano ciertamente no está dispuesto a cumplir. Entonces todavía vienen pleitos más adelante. ¿Por qué se comprometen si no lo van a cumplir? Yo creo que se comprometen por dos razones. Uno es porque desde la perspectiva de los inversionistas del exterior, mientras la frontera americana esté abierta y muchas de las inversiones que ya se hicieron ya están amortizadas y por lo tanto no tienen mayor riesgo, entonces la producción en México es más barata y tiene sentido para ellos de seguir importando desde México, exportando hacia Estados Unidos o Canadá. Si uno ve desde la campaña de Trump en 2016, no ha habido nueva inversión en México. Prácticamente no ha habido un solo proyecto y López Obrador la ha ahuyentado. Y entonces, la suma de todo esto es que tenemos un tratado que conduce las cosas, pero que abre la caja de Pandora en temas ambientales, laborales y energéticos sobre todo. Yo creo que en el tema laboral hay tres fuerzas contradictorias que están participando. Una es los sindicatos americanos que quieren desincentivar la inversión en México. Esa es transparente, es muy clara. Y esos fueron los que plantearon el tema desde el tratado original y que no se aprobó, que no avanzó. El segundo grupo es los sindicatos más independientes, más, no quiero usar la palabra radical, pero sí más avanzados, más progresistas en México, que cercanos hoy en día al gobierno en algunas partes, que creen que pueden con esto liberar a los trabajadores mexicanos y darles un liderazgo totalmente nuevo. Y la tercera fuerza es la del propio presidente, que quiere recrear el viejo Congreso del Trabajo de los años 60, 70, pero con sus propios líderes. Claro, con sus gentes. Sí. Y entonces lo que quiere es reemplazar a los viejos líderes setemistas y de la CROC y demás del viejo sector laboral con los suyos propios. Entonces, yo creo que eso es pretender o pensar que se puede engañar a los americanos. Y mi impresión es que eso no va a prosperar y vamos a tener varios momentos en los que va a haber pleitos muy grandes. Y a diferencia del tratado original, que por cierto se podía cancelar, pero era costosísimo políticamente cancelarlo, este solito se extingue en 16 años y se revisa cada 6 años. Entonces, estamos a 5 años de que se tenga que revisar este tratado. Si las cosas no caminan ahorita, en 5 años se podría cancelar el tratado. Bueno, ya no va a estar él en 5 años, gracias a Dios. Afortunadamente. Sí, pero, sí. pero es como como el caso de que nos quitaron la certificación del aeropuerto. Es lo mismo, vamos a tener que ir contracorriente a reconstruir en 2 años todo lo que se echó para atrás antes, y no va a ser fácil. Y eso es cierto en la economía, en la sociedad, en las instituciones. El tamaño del desafío que vamos a tener para tratar de recrear, o ¿cómo decir?, para crear algo mejor de lo que teníamos antes, porque regresar al 18 es ridículo, pero crear algo mejor va a implicar destruir o quitar muchas de las cosas que López Obrador ha estado haciendo o deshaciendo. Platícale al público, por favor, la cabeza de López Obrador, porque todo lo que me estás diciendo me está poniendo nervioso y de mal humor. Te lo explico porque ahí se los explico a ustedes. Lo que yo estoy traduciendo de Luis Rubio es que vamos en sentido contrario y el presidente cree que vamos poca madre. Entonces, dice, oiga, ahí vienen 2 coches, bueno, están mal ellos porque yo estoy bien. Oiga, hay una curva, ya la vi, no te preocupes, no pasa nada. O sea, sí estamos manejando en sentido contrario, ¿verdad? Sí, bueno, estamos manejando en sentido contrario para los intereses del país, sin ninguna duda. Claro, por supuesto, porque estamos... Pero ¿por qué maneja en sentido contrario? Porque él está convencido de que todo estaba bien en los años 70. ¿Para qué le quitaron los alfileres, utilizando una metáfora histórica? ¿Para qué le quitaron los alfileres a lo que ya funcionaba? Entonces, en esa lógica no pasó nada en el 82, pero más importante, no hay un reconocimiento de que el país ya no estaba funcionando en ese momento. La única razón por la que pudimos vivir todos los años 70 fue porque el petróleo
súbitamente hizo aparición, Claro. hasta que no se colapsaron los precios. Claro. Pero en la segunda mitad de los años 60 hubo un debate dentro del gobierno. En esa época los debates eran fundamentalmente dentro del sistema más que del gobierno. El debate detrás de dos candidatos, Antonio Ortiz Mena y Luis Echeverría. Me acuerdo. Antonio Ortiz Mena decía, tenemos un problema porque es insostenible la balanza de pagos viendo hacia adelante. ¿Por qué? Porque en esa época teníamos la sustitución de importaciones, se importaba maquinaria y para para pagarla, exportábamos minerales, oro, plata, cobre, lo que fuera, y exportábamos también granos. Éramos un gran exportador de granos. Pero en la medida en que fue creciendo la población en México y en la medida en que nuestra productividad agrícola no creció, parte por la tierra y parte por la reforma agraria que se había hecho en México, había un problema económico en ciernes a partir del año 65. Antonio Ortiz Mena promovía la idea, vamos a ir liberalizando poco a poco la economía, vamos abriéndola y vamos a crear un régimen nuevo en materia económica. Esa era su carta de presentación. En el 68, lo que hubo fue una protesta de los beneficiarios, hijos de los beneficiarios, o los nietos de la revolución, que decían, pues no aceptamos un sistema autoritario como este. Ese grupo, ese tema lo adoptó Luis Echeverría diciendo, tenemos que tener más gobierno, tenemos que gastar más, tenemos que cerrar mejor esto para que pueda funcionar. Ese debate dentro del gobierno, más gobierno, menos gobierno, más apertura, menos apertura, más democracia, más mercado, fue lo que caracterizó al final del gobierno de Díaz Ordaz. Ganó Echeverría esa partida y lo que hubo fueron 12 años que hubieran sido un colapso espantoso de no haber sido por el descubrimiento de los yacimientos petroleros. Me acuerdo de eso. ¿Somos narcoestado? Yo creo que tenemos regiones del país que están dominadas y controladas por el narcotráfico, sin la menor duda. Hay partes en las que uno no puede transportarse. En Tamaulipas hay ciudades en las que para transportarse de un lugar a otro son convoyes con militares atrás y adelante, y solamente quienes tienen acceso a ese tipo de transporte. Pero yo he visto a personas que están invirtiendo, por ejemplo, en los gasoductos, que esa es la manera como se transportan. No dominan al gobierno, pero lo que vimos en esta elección es que dominan regiones enteras y por lo tanto pueden determinar quién gana y quién pierde una elección. Entonces, es real eso. Bueno, eso, el corredor del Pacífico, que es un corredor vital para la exportación de las drogas, lo ganaron los narcos, no lo ganó alguien más. Entonces, yo no se puede decir que somos un narcoestado, pero que tenemos narcorregiones no hay ninguna duda. ¿Los gringos se pueden meter a invadir? Los gringos, lo que han demostrado en los últimos años, que solamente van a defender sus propios intereses, no van a defender, no nos ven como parte de su interés, parte por lo que ya hablamos antes de que no ven a México como un socio dispuesto a responder y a resolver sus propios problemas. Por otra parte, ellos solamente están interesados en este momento, están tan ensimismados que están nada más viendo lo que les afecte a ellos. Entonces, si los narcos empezaran a generar violencia del otro lado de la frontera, se meterían de inmediato. Pero no lo ves. No, lo que ocurre es lo contrario. Ciudad Juárez y El Paso es el mejor ejemplo en el que es una de las ciudades más seguras de Estados Unidos, El Paso, y una de las ciudades más violentas del mundo es Ciudad Juárez. Los narcos entienden perfectamente bien que el momento que cruzan, ese momento ya destruyeron todo. Entonces, no se van a meter los americanos, no tienen un incentivo de ninguna manera para jugar ese juego. Y la otra cosa es que los narcos mexicanos son muy conscientes del negocio que tienen y son gentes de negocios. Pueden no parecernos negocios para participar en ellos, pero son gentes que calculan qué vale y qué no vale, qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Y están jugando y financiando lo que deben financiar, y lo que les interesa es no el poder, sino el dinero. Lo que les interesa es tener accesos al mercado americano. Ese es su negocio, no es otro. Okay. Dos preguntas de oposición. ¿Dónde está? Y si ves para dentro de 3 años o campaña de gobernadores próximo año, ¿ves coalición? Sobre lo segundo, sobre coaliciones, ya sabemos que va a haber coalición en 5 de los 6 estados. El único en el que no se pusieron de acuerdo es Aguascalientes. Ahí la alcaldesa de
de Aguascalientes, parece que es panista, ya tiene casi segura la victoria. Entonces los panistas decidieron no ir ahí. Desde luego la elección... Los panistas no ir con coalición. Así es, en ese estado. Sí. Una de las lecciones de la elección pasada es que las coaliciones fueron mejores que las no coaliciones, pero eso es otro tema. Sí. Yo no tengo duda que va a haber coalición. Creo que en general lo que estamos viendo es fuerzas centrífugas en Morena y fuerzas centrípetas en la oposición. Hace unos días, hace una semana o 10 días, Enrique de la Madrid dijo con toda claridad, yo voy, pero voy a buscar la candidatura dentro de una coalición. Es decir, todo el mundo sabe que lo importante es derrotar a la coalición de Morena, sí. Y entonces es el juego que están jugando. Yo creo que... ¿Crees que lleguen? Yo creo que pueden, no sé cuánto, no conozco la dinámica de cada uno de los 6 estados, pero creo que pueden ser exitosos. Creo que la elección fue importante. La oposición sí está ahí, claramente está a nivel regional, sí está. Lo que pasa es que tienen liderazgos que son muy pobres, muy poco estratégicos. Hay un líder extraordinariamente hábil y estratégico en la oposición que irónicamente no es el único que no está en la coalición, pero la empuja y la promueve todo el tiempo, que es Dante Delgado, quizá sí. El político más estratégico que no está en el gobierno y que está en activo. Yo creo que sí hay oposición y sí hay posibilidad de construirla. Y la elección más importante del 6 de junio fue que sí hay política en México, que sí hay oposición y que el gobierno sí puede perder. ¿Sí la ves? Sí, absolutamente. Ok, y la última, ¿tu visión estos próximos 3 años o 2 años y medio? Bueno, tenemos un gobierno que se va a ir fragmentando cada vez más porque tiene su lógica que el presidente haya destapado, quitado la corcholata al proceso electoral, pero lo que provoca eso es que el gobierno se va a fragmentar porque cada uno de los aspirantes, o como le decían antes, ya se me olvidó la palabra, suspirantes, van a estar encaminados a tratar de hacer su propio caldo. Ayer o antier, hace unos días, vimos un intercambio entre el subsecretario de Gobernación y el jefe de la bancada de Morena en el Senado, y claramente era un pleito entre precandidatos. Cierto. Era un pleito entre precandidatos. Sí. Entonces, eso va a empezar a hacer que el gobierno sea cada vez menos efectivo, cada vez más complicado. Unos van a estarse metiendo las patas a los otros. Y eso va a abrir oportunidades para la oposición. Entonces, lo que yo creo es que el gobierno lo que va a tener problemas es en mantener alguna mínima disciplina en todo esto. Morena no es un partido, es un movimiento, se va a ir fragmentando cada vez más. Y lo que vamos a tener es 3 años muy largos, muy complicados, en los que por supuesto va a haber oportunidades para todo el mundo. Sí. Pero yo creo que la mayor de las oportunidades es para quienes tengan la posibilidad o vean el momento para convertirse en potenciales candidatos. Yo no creo que alguien del grupo tradicional de la política mexicana pueda ganarle a Morena. Yo tampoco. Pero si surge alguien de la sociedad que tenga capacidad, yo creo que sí hay por ahí 2 o 3 que podrían levantar la cabeza, sería una oportunidad única, pero sería una asociación muy rara, muy distinta a la que hemos tenido siempre. Luis, mil gracias. Gracias por la oportunidad. Nada más déjame volverle a decir, ¿a qué cámara voy? No, esta es mejor. Compren este libro de Luis Rubio, La nueva disputa sobre el futuro. Está en Sanborns y en todas partes lo pueden comprar. Se los recomiendo mucho, yo me quedo con Luis Rubio. Por supuesto. Y antes de terminar el programa, les quiero recordar 2 favores que estamos haciendo en cada programa esta semana. La primera, gracias a ustedes, ya llegamos a 201,000 suscriptores en YouTube y vamos en 83,000 y pico en Facebook. Ok. Todo es gracias a ustedes. Recuerden que tenemos el objetivo de llegar al 1,000,000 de suscriptores a más tardar en febrero. Para esto necesitamos su ayuda. ¿Cuál ayuda? Si están con sus amigos, pregúntenles si ya se suscribieron en YouTube o Facebook en Atypical, 1. Y si no, enséñenles cómo, saquen su celular, si están en el restaurante y díganle, mira, yo te inscribo y ayúdenos a inscribirnos. Ese es 1. Y 2, como les dije en los otros programas, septiembre arranca temporada 2 de Atypical. Arrancamos con 6 programas nuevos. 2 van a estar producidos en Europa por mexicanos.
con mexicanos participativos y necesitamos su ayuda económica. Si pueden y quieren, ayúdenos depositando su aportación en el Superchat o en PayPal. Y se los agradezco mucho. Gracias. Luis Rubio, aquí es tu casa. Gracias y te deseo mucho éxito siempre. Gracias a todos. Fue un lindo programa y feliz semana para todos. Nos vemos.